Bien, muchas gracias, Doc. Buenas tardes a todos. Realmente que esto aquí es majestuoso, realmente es lo que se merece la población del país y más si se va a trabajar con pacientes de escasos recursos, tomando en cuenta el SENASA subsidiado, que al igual que también el recinto hospitalario Dr. Ney Arias Lora comparte similitudes con esto, desde el punto de vista de la seguridad social. Y también que merecemos nosotros como médicos tener todos los aditamentos para poder ofrecer un mejor servicio. No tengo conflicto de interés y voy a iniciar con una premisa de que el paciente con cáncer no va de inmediato a donde un oncólogo, donde un hematólogo. Este paciente generalmente ve a un médico de primer contacto, que suele ser un internista o cualquier otro especialista, quien lo evalúa, le hace estudios y con un diagnóstico presuntivo lo refiere. Resulta que cuando el paciente presenta de manera abrupta o rápidamente progresiva algún deterioro neurológico, ese primer médico de interconsulta no va a ser el oncólogo, va a ser el neurólogo o el neurocirujano. Y nosotros como neurocientistas, con el axioma de tiempo es cerebro o tiempo es médula, entendemos que tratar de manera inmediata algo que está comprimiendo, afectando el sistema nervioso, pudiera mejorar la recuperabilidad de ese paciente. Y más si uno es neurocirujano, imagínense, ¿qué es lo que uno hace? Operar. Este paciente me lo presentaron en el 2018, es un masculino de 71 años, el cirujano lo operó 14 días antes, una colecistectomía abierta sin complicaciones. Un día después de retirar los puntos, lo ingresa y el motivo de interconsulta es que tiene dificultad para caminar. Efectivamente, cuando lo evalúo tiene menos 4/5 de fuerza bilateral, no tiene déficit sensitivo alguno, reflejos osteotendinosos normales, no tiene trastorno esfinteriano, un paciente que luce estable, herida quirúrgica limpia y seca y analíticas básicas, porque tampoco es que le hacemos todo el workup, ¿no? Las básicas estaban normales. Le hacemos esta tomografía, que es lo único que tengo en la región sur, en San Juan. Estos casos, la mayoría son de allá, excepto uno, que es de Santo Domingo. Pues le hacemos su tomografía y evidencia cambios degenerativos propios de la edad que no son causales. Y mi diagnóstico presuntivo con esto es una polineuropatía inflamatoria química por la anestesia raquídea que se administró 14 días antes. Y bajo eso lo pongo en una terapia esteroidea y el paciente a los 2 días mejora 100%. Ya tiene fuerza, 5/5, y lo despacho con una electromiografía. El paciente vuelve un mes después con la electromiografía que reporta una polineuropatía axonal difusa bilateral. Y como mejoró, yo lo mando al neurólogo, que tampoco tenemos neurólogos fijos en la región, así que si alguno de ustedes conoce a alguien que quiera ir allá a vivir, porque hay mucha oportunidad de trabajo pública y privada, pues tenemos las puertas abiertas para ellos. Entonces, yo lo mando al neurólogo porque él llegó 2 meses después, sin la resonancia y sin la evaluación del neurólogo. Lo remito otra vez a Santo Domingo y por suerte fue más inteligente que yo, porque le mandó a hacer una resonancia magnética dorso-lumbar con contraste y encontraron esta lesión compresiva a nivel de T9. Esta lesión, como pueden ver, con extensión anterior y posterior, a la cual también le hacen una gammagrafía, porque cuando tenemos una lesión en columna, primero pensamos en metástasis y es obligatorio hacer una gammagrafía porque hay que descartar primero que sea una metástasis y pues esto resulta negativo. No hay cambios en la gammagrafía y se nos remite otra vez para biopsia y valorar una descompresión bajo lo que yo considere solamente una laminectomía de 2 niveles y descomprimir lo más que se pueda la parte ventral de la compresión. Hasta donde ven el extremo anterior de la cureta fue que llegamos en la resección sin instrumentación ni nada por el estilo. Aquí pueden ver la laminectomía T9, T10, pueden ver una facetectomía izquierda y la raíz de T9 y por de encima y por debajo realizamos la hemicorpectomía posterior con un sangrado modesto. Pensábamos que iba a ser algo más grotesco, pero no fue así. De los casos que voy a presentar, 4 de ellos, la doctora Miguelina fue que hizo el reporte de la biopsia, el quinto todavía no se ha tratado, por eso no lo ha hecho, pero eventualmente lo hará. Entonces, aquí pueden ver lo que resultó y se envía a hemato-oncología, donde la beta-2 microglobulina reportó que el paciente estaba en un estadio 2, o sea que si se llevaba a cabo el protocolo de tratamiento pudiera durar 45 meses más o menos. El paciente efectivamente inició su ciclo de quimioterapia
el paciente, aunque tenía su déficit, la fisiatra consideró que no podía darle rehabilitación hasta no cumplir por lo menos con el primer ciclo de rehabilitación, y el paciente esperó y mejoró 100% sin la rehabilitación. Y resulta que Wayne y Marshall han demostrado la gran heterogeneidad que hay en relación a la decisión de si dar terapia o no a pacientes con cáncer de columna vertebral, tanto fisiatras como hemato-oncólogos. Ellos realizaron una revisión de la literatura a nivel global y una entrevista a 40 expertos de diferentes países y demostraron que el 30% de estos especialistas solamente les recomienda a los pacientes con cáncer de columna rehabilitación, frente a los tumores benignos, que el 80% sí les recomienda rehabilitación. Cuando ellos hacen entonces la evaluación de la literatura, desde el 1990 hasta el 2015, solamente hay 9 estudios. Y esos estudios demostraron que efectivamente los pacientes tienen igual tasa de recuperación, igual tasa de reinserción social y que incluso salen más rápido de la institución de rehabilitación que los pacientes mielopáticos sin tumor. Pero esto hay que cogerlo con pinza porque Nu y Simon demostraron que eso es verdad siempre y cuando el paciente vaya a un centro de rehabilitación subespecializado en pacientes con cáncer. Ellos hicieron un estudio australiano, dividieron 400 pacientes, 800, 400 en cada brazo. Unos fueron a centros de rehabilitación general y otros a centros de rehabilitación especializada y hubo una diferencia significativa en relación a la mejoría. Con esa experiencia nos llega nuestro caso número 2, una paciente que había operado unos meses antes de una hernia discal, me envía a un familiar que tiene, a una dama que tiene 3 semanas que no camina. Por la edad y por la historia clínica sospecho un tumor y de inmediato indico su resonancia magnética dorsal y una gammagrafía. A ver, bueno, la gammagrafía me reporta que hay captación de T9 y de T1. Se supone que en la mayoría de los casos la gammagrafía sale negativa para un mieloma múltiple. Y bueno, yo tengo varias lesiones, tengo T9 compresiva, tengo T1 y tengo también parte posterior de, qué sé yo, T3 o T4. Sospecho que puede ser una metástasis y la llevo a biopsiar. El concepto mío es siempre una hemilaminectomía, lo más grande que yo pueda, y facetectomía si estoy a nivel dorsal porque no hay inestabilidad por las costillas, descomprimir lo más que yo pueda por ese abordaje y tomar biopsia o muestra suficiente. Efectivamente se reportó mieloma múltiple, esta paciente también se envía al hematólogo, igual que el paciente previo, inicia ciclo de quimioterapia, pero al igual que el primer paciente, por la pandemia, tuvo pérdida del contacto con su hematólogo y con el tratamiento y sucumbió 9 meses después por una anemia severa. El primer paciente duró 2 años, pero sucumbió también por una anemia severa. Y es que Rong también refrenda la heterogeneidad, eso era en el 2022, la heterogeneidad que sigue habiendo con los especialistas en relación a de si mandan a un paciente a rehabilitación o no. Y desde el 2002 ya hay protocolos establecidos para nosotros seleccionar los candidatos a rehabilitación, como el protocolo NOMP, que también lo hay para clasificar quirúrgicamente al paciente. Ahí se toman en cuenta aspectos oncológicos, es decir, el estadio en que está, el aspecto médico, si tiene anemia, si tiene insuficiencia renal, cómo está en el estado general de signos vitales, el dolor, si es por encamamiento, si es por inflamación articular, si es por inestabilidad, la rehabilitación, el grado de funcionamiento que tiene el sistema de rehabilitación donde vive el paciente y de capacidad, y también que tenga un personal de apoyo, unos cuidadores que estén aptos para llevarlo y traerlo al centro de rehabilitación sin dejar a un lado la clasificación neurológica, porque sabemos que mientras peor esté el paciente, peor pronóstico va a tener desde el punto de vista de rehabilitación. Y Pataraya y Cravena, ellas demostraron que la rehabilitación realmente disminuye el dolor, disminuye las complicaciones por el postramiento, mejora la mentalidad del paciente, disminuye la depresión y también mejora el déficit neurológico siempre y cuando el paciente vaya a un centro subespecializado en pacientes con cáncer. Realmente no hice el survey aquí en el país, no sé si en los centros de oncología del país hay un equipo de rehabilitación entrenado para esos casos. Bien, esta enfermedad
Es una gran simuladora, tiene una gran variabilidad sintomatológica, los que me precedieron ya lo han mencionado, y este caso es del Darío Contreras, aquí están los chicos, es una femenina, 47 años, que llega vía emergencias presentando dolor radicular típico, EVA 9, con historia de faringoamigdalitis a repetición, porque, ¿verdad?, el diablo nunca duerme, siempre le pone una cosita a uno para que uno piense que es otra cosa, y con esos datos, aunque no tiene fiebre, bueno, y miren esa imagen que tiene ahí, uno sospecha un absceso por alguna faringoamigdalitis, tiene una extensión anterior, tiene retropulsión, tiene, fíjense en el axial, cómo se extiende al foramen del lado izquierdo, por eso los síntomas del lado izquierdo. Y a pesar de eso, indico a la paciente una gammagrafía, le indicamos una tomografía y le indicamos marcadores infecciosos serológicos. Esta paciente tenía una gammagrafía limpia. Bueno, ya sabemos, generalmente si hubiese sido una infección o un tumor primario marcaría, pero los datos de respuesta inflamatoria serológica demuestran un PCR y una eritrosedimentación por las nubes, aunque tenía una procalcitonina por debajo de 0.05. La entramos con diagnóstico presuntivo de una espondilodicitis versus tumor de columna vertebral. Pueden ver aquí la lisis del cuerpo en la tomografía corte axial, sagital, y aquí también en el corte axial. Y realizamos una resección amplia del tumor, no fue en bloque, aunque pensamos hacerlo luego en una segunda intervención por detrás. Sangró muy poco, pensamos que era una tuberculosis, porque generalmente por la caseificación de ella, la tuberculosis sangra muy poco. Le digo que si hubiese sido un mieloma como los que he operado, me hubiese dado cuenta por el sangrado. Entonces la maestra reportó, obviamente, un mieloma múltiple. Todo muy bien, la dejamos ingresada hasta esperar la biopsia, la paciente se deteriora y hace una paraplegia. No entendemos por qué, porque el control está bien y nos fue muy bien con el neuromonitoreo en cirugía, se le hace un rastreo de columna dorsal y ahí encuentran esa gran lesión. Los residentes pudieron hacer una descompresión a tiempo, pero lamentablemente por la evolución rápida y tórpida del caso, la paciente no logró salir del centro hacia una consulta hematológica. A veces parece, a veces todo el mundo cree que es, y a veces se confirma también. Lo confirmó la doctora. Yo tengo este paciente ya con la experiencia de San Juan, un paciente joven, una paraplegia súbita. Bueno, yo de una vez pienso en una discrasia sanguínea, ¿verdad? Le hago de una vez su resonancia y su gammagrafía y pueden ver esta lesión que se encuentra epidural, comprimiendo la médula espinal. Le hago una cirugía sencilla, una laminectomía tirada hacia la izquierda. Y fíjense en la resonancia contrastada cómo esa vértebra prende. Hasta eso yo creo que es un mieloma múltiple, un smog, un smoldering, un plasmocitoma, lo que sea. Y la doctora lo confirmó. La envío a Oncocer con la doctora Ámbar Pérez Fernández para que el equipo de oncología valore radiocirugía o radioterapia, porque yo sé que les va de maravilla. Tuvimos un pleito de un mes que yo decía que sí había que darle radioterapia, pero que todo el equipo de hematología y de oncología dijeron que no, que todos los análisis habían salido negativos a pesar de que la biopsia era positiva para proceso linfoproliferativo. El paciente lamentablemente lo dejé de seguir y no sé en qué ha parado. El caso de la semana pasada, así como el doctor Paliza tuvo un caso, así también lo tuve yo, pero ya con la experiencia de estos 5 añitos que tengo, ya uno va mejorando lo que uno indica generalmente. Un paciente que con paraplegia de 10 días lo ingresaron pensando que era un evento cerebrovascular, le ponen todos sus medicamentos y oxigenadores, el urólogo le pone una sonda pensando que es una hiperplasia prostática benigna y lo mandan a terapia sin investigar más nada. La familiar decide llevarlo y bueno, evaluamos aquí. Ese mismo día le hacemos una resonancia y vemos ese mismo día la imagen y pueden ver estas lesiones múltiples en columna vertebral con el elemento compresivo epidural en la parte alta. El último nivel era T6. Entonces yo no me quedo con ese caso, ni siquiera voy a hacer biopsia porque ya yo tengo una alta sospecha de lo que es. Al otro día ya estaba en San Cristóbal viendo una hematóloga porque lamentablemente en la región sur faltan muchas especialidades y que hay campo para que ellos se desarrollen. Lo que pasa es que hay que pasar un chin de trabajo al principio y no queremos eso, no. Tenemos que entender que también, aunque no haya facilidades, nosotros mismos las llevamos cuando nos instalamos. Entonces, hay que tener aquí una alta sospecha clínica
De ahora en adelante yo haría ya una TAC corpórea de baja radiación y analítica sanguínea enfocada al mieloma múltiple, una resonancia magnética contrastada en el área de interés y mandarlo de una vez al oncólogo o al hematólogo. ¿Y dónde funciona eso bien? Aquí, en la plaza, en Sedimat, en el Botier. ¿Por qué? Porque son hospitales generales donde están todas las especialidades. En el sur tiene que brincar, esperar hasta el viernes para ver al hematólogo, después esperar el miércoles para ver al oncólogo, y así se pierde tiempo. Sin embargo, en este tipo de centros, el diagnóstico se hace el mismo día y fácilmente al otro día está ya viendo el servicio de hematoncología e iniciando el tratamiento. Entonces, con relación a la rehabilitación en estos tumores, es escueta. ¿Vale la pena? Sí. ¿Hay conflictos entre los especialistas de si mandar o no? Sí, pero si se crean centros subespecializados en rehabilitación para pacientes con cáncer de columna, pudiéramos tener una calidad de vida, que es lo que nosotros como médicos ofrecemos. Sabemos que no hay curación, pero sí podemos mejorar la calidad de vida. Muchas gracias.